Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, hoy tenemos nuestra quinta clase, si no estoy mal, de vida abundante. Espero que estén aprendiendo mucho con estas clases. Espero que se estén formando, capacitando, creciendo en el conocimiento de Dios, para que ustedes sean así esos cristianos súper capacitados para poder enseñar la palabra de Dios a otros. Así que bueno, vamos hoy con una clase muy importante, esencial. Recuerden que estas clases no tienen como un orden en la cual va primero esta, sino que pues van un poco aleatorias. Pero de todas formas creo que esta clase que hoy vamos a ver, para mí pues realmente debería ser como la primera. Pero bueno, realmente lo importante es que aprendamos bien esta clase, que tomen realmente apuntes. Esta clase tiene una profundidad doctrinal muy importante, así que creo que la voy a dividir en dos partes, porque es un poco extenso este tema y hay que verlo con detenimiento, aunque yo sé que faltaría mucho más para poder aprender acerca del tema de hoy, que es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Los cristianos tenemos que saber quién es Jesús, conocer qué hizo en el pasado, en el presente, qué está haciendo y qué hará en el futuro, conocer su ministerio, conocer lo que hizo, lo que pasó en la crucifixión, en la resurrección. Todos estos temas tenemos que saberlos, y conocer realmente quién es Jesús. Jesús como Dios, como hombre, cuando estuvo aquí en la tierra. Y todos estos temas que realmente tal vez los pasamos por encima, por alto, los damos por entendidos, pero que realmente necesitamos saber su profundidad, ¿sí? Y necesitamos saber el por qué Jesús vino a la tierra, el por qué hizo lo que hizo, qué pasó en la cruz, qué pasó cuando Él resucitó. Todas estas cosas tenemos que saberlas, realmente tenemos que saberlas para conocer más a nuestro Señor, pero también muchas veces surgen preguntas de las personas que no conocen, nos preguntan tal cosa: ay, ¿por qué Jesús, siendo Dios, no se bajó la cruz? Él podía bajarse de la cruz. Un montón de preguntas que pueden surgir, y necesitamos estar totalmente capacitados para dar respuesta. Así que listo, tomen apuntes, por favor, tomen apuntes y cojan sus Biblias para estar leyendo lo que vamos a leer. ¿Listo? Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Recuerden que ese tema ya lo habíamos visto, la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero posee todos los atributos divinos de Dios. Él es Dios. Él es Dios. Jesús es Dios, ¿sí? Jesús desde el principio ha existido, ¿sí? Él siempre ha existido. En la creación, Él fue el que, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él. ¿Sí? Tenemos que entender primero eso, que Él es Dios, Él ha sido desde el principio, ha existido, fue el creador del universo. ¿Sí? Las cosas fueron creadas por medio de Él. ¿Listo? Así que vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo acá está hablando de Jesús. Jesús es el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Está hablando de Jesús. ¿Sí? Este es Jesús. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es Dios.
Él es Dios, Jesús es Dios y fue el creador de todas las cosas. Vemos que Jesús también fue revelado, Él fue revelado desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos cómo Jesús fue manifestado, cómo fue revelado a los profetas, cómo fue revelado a los profetas Jesús. Así que vamos a ver algunos versículos, hay muchísimos, pero vamos a ver solamente algunos versículos que muestran cómo los profetas ya tenían conocimiento de Jesús el Salvador. Aquí tengo mis apuntes, así que perdón, los pongo acá a un ladito. Dice, miremos Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6 dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Perdónenme. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Está hablando de Jesús. Dice que Él es el príncipe de paz. Dice Dios fuerte. Está hablando del nacimiento de Jesús. Este versículo se ve también en Mateo, ¿sí? Cuando hace referencia al nacimiento de Jesús. Está hablando de Jesús, que va a ser el Salvador del mundo. Así que este es un versículo que Dios le reveló a Isaías, es una parte que le reveló a Isaías de Jesús como el Mesías. Vamos a ver otro versículo, Isaías 53, 1 al 6. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es hermoso como en Isaías ya él tenía revelación, le fue revelado la muerte de Jesucristo, y que a través de esa muerte íbamos a tener perdón de pecados y salvación. ¿Listo? Es lindo ver eso. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús, de su nacimiento, de su muerte. Y hay versículos que se contrastan con versículos del Nuevo Testamento. Veamos solamente uno más. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, esto es, Dios con nosotros, que está en Mateo 1:23. Este mismo versículo está revelando el nacimiento de Cristo. Y también otro versículo que no lo vamos a buscar, pero apúntenlo, Miqueas 5:2, ¿sí? Que contrasta y es paralelo con Mateo 2:6. Así que Jesús es revelado como Salvador y como Dios desde aún el Antiguo Testamento.
en su encarnación, es decir, cuando Dios, Jesús se hizo hombre, dejó a un lado toda su deidad, su divinidad, pero no dejó de ser Dios. Él aquí en la tierra fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Dice que Él fue tentado en todo, como nosotros los hombres. Él sentía, Él lloraba, Él dormía, Él comía, Él pensaba, Él actuaba. Él era totalmente un hombre, un ser humano común y corriente en el sentido físico. Tenía todas las características de un hombre, pero también tenía todas las características de Dios. Él seguía siendo Dios. Él no dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Hacía milagros, sanaba a los enfermos. Él conocía los pensamientos de las personas. Él conocía el futuro de las cosas. Él seguía siendo Dios. Él seguía siendo Dios. Jesús mismo se autoproclamó como Dios, ¿sí? Como Jehová. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado en una clase pasada acerca en los atributos de Dios, cuando decíamos que cuando Moisés le iba a decir al pueblo de Israel que iban a salir de Egipto hacia la tierra prometida por el desierto, Moisés le preguntó a Dios, a Jehová, y le dijo: si ellos me preguntan ¿quién te envió?, ¿qué les responderé? Entonces Dios le dijo a Moisés: diles, el yo soy me ha enviado. Así que ese nombre de yo soy expresa a Jehová, significa Yahweh, Jehová, que traducido pues a nuestro idioma es Jehová, es Yahweh o Yahvé, como lo traducen en algunas versiones, que significa Jehová. Así que cuando vemos la palabra yo soy, significa Jehová. Y Jesús se autoproclamaba como el yo soy. Así que así que él dice yo soy Jehová, él decía yo soy Dios. Vamos a ver algunos versículos que lo comprueban. Vamos a ver Juan 8:24. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen, lo que está diciendo Jesús acá es, si ustedes no creen que yo soy Dios, que yo soy el Salvador, entonces moriréis en vuestros pecados. Entonces dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí está diciendo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando Él haya resucitado, cuando Él resucite, cuando yo resucite, entonces conoceréis que yo soy. Él está diciendo: yo soy Jehová. Cuando yo resucite se van a dar cuenta que yo soy Dios. Él mismo se está proclamando como Dios. Vamos un versículo más. Juan 9:9 dice: unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía: yo soy. Hermoso. Como Él decía, confirmaba que Él era Dios. Voy a dar otros versículos para que los apunten. No los vamos a buscar, pero apúntenlos. Juan 13:19, Juan 18, 5 al 6. Jesús y el Padre son el mismo Dios. Vamos a ver algunos versículos.
Juan capítulo 5, versículo 23. Juan 5, 23. Habla de que Jesús y el Padre son Dios. Son el mismo Dios. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Y veamos Juan 8, 19. Dice así. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Entonces, Jesús dijo, yo soy lo mismo que el Padre. Si ustedes me conocen a mí, es como si conocieran al Padre, porque yo soy Dios. Es hermoso entender esto. Jesús se autoproclamó y decía que Él era Dios. Pues porque Él era Dios. Algunas sectas, como los mormones, dicen que Jesús fue hombre y llegó a ser Dios. Pero la Biblia nos enseña lo contrario, que Él era Dios y siendo Dios, llegó a ser hombre. Se convirtió en hombre. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue un ser creado, un ángel creado, pero la Biblia nos enseña que Jesús fue el creador, así como lo leímos en Juan 1:1. Él fue el creador de todas las cosas. Él era Dios y siempre ha existido. Jesús nunca rechazó la adoración. Entendamos algo primero. La Biblia nos dice que solamente a Dios tenemos que adorar. Veamos Éxodo 20 del 1 al 5. Éxodo 20 del 1 al 5 dice lo siguiente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna, semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí está hablando, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Dicen, no te inclinarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo tenemos un Dios, al quien tenemos que adorar. Entonces, voy a hacer un paréntesis en este tema. Voy a hacer un paréntesis para que ustedes de pronto tengan un poco de entendimiento acerca de un tema que les voy a hacer un paréntesis en este tema. Me pareció en ese momento importante como decirlo y explicarlo. Muchas veces los católicos, algunos católicos, defienden su doctrina de la idolatría, diciendo que ellos no adoran las imágenes. ¿Sí? Los católicos dicen, no, es que yo no adoro las imágenes porque la Biblia dice que no te harás imagen, ¿cierto? No te harás imagen, ni nada, ni lo que hay en el cielo, ni allá arriba, ni abajo de la tierra. Entonces ellos dicen, como Dios también mandó a hacer en el arca 2 querubines, ¿sí? Y esas son cosas que hay en el cielo. Cuando el arca está, Dios le dijo a Moisés que hiciera el arca y que hiciera unos serafines en oro que cubrieran el arca. Entonces los católicos dicen, es que Dios le dijo a Moisés que hiciera querubines, una imagen de algo que hay en el cielo, ¿cierto?
Entonces los católicos dicen que no es malo tener imágenes, y además que ellos no la adoran, no adoran las imágenes, ¿sí? Pero aquí realmente no habla de eso. Aquí realmente no habla de eso. Porque dice que no te harás imagen ninguna, semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dice que no te inclinarás. Así que este es un argumento muy fuerte para derrumbar la doctrina de la idolatría que tienen los católicos. Ellos dicen, no, pero es que no es malo tener imágenes, lo malo es adorarlas, nosotros no la adoramos, nosotros simplemente es una representación. No, porque claramente que dice, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Ellos honran las imágenes y se inclinan ante ellas. Así que es un argumento para derribar la doctrina de idolatría que tiene la Iglesia Católica. Listo, cierro paréntesis. Me pareció chévere cómo explicar eso, ya que estábamos en este versículo, pero sigamos con nuestro tema. Vamos a volver a nuestro tema. Entonces estamos hablando que, aquí está hablando en este versículo, en este pasaje bíblico que leímos, que Dios le dijo a Moisés que no adorarían a ningún otro Dios, ¿cierto? Pero Jesús sí recibió adoración. Jesús dijo, nunca rechazó la adoración que le hicieron a él. Él siempre aceptó, cuando la gente lo adoraba, se inclinaba ante él siempre recibía adoración. ¿Por qué? Pues porque él es Dios, porque en ese momento, mientras estaba en la tierra, él seguía siendo Dios, él era Dios y podía recibir adoración. Así que miremos versículos. Él recibió adoración cuando era niño. Mateo 2. Mateo 2, del 2 al 11. Bueno, está hablando realmente de la visita de los magos, ¿sí? Y miren, es que el verso es muy largo. Miremos solamente el versículo 2, versículo 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mire, está hablando de que ha nacido el Mesías, les fue revelado a ellos que era el Mesías, que él era el Salvador. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Recuerden que ellos llegaron y le dieron presentes a Jesús. Versículo 11 dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, señal de adoración, ¿sí?, lo adoraron y abrieron tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, Jesús recibió adoración al nacer porque Él era Dios. En medio de su ministerio también recibió adoración. Juan capítulo 9, 9:35 al 38. 9:35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto y él habla contigo. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Sí? Cuando está hablando de aquel ciego que él sanó, ¿sí?, y ese ciego lo expulsaron porque ese ciego estaba hablando de que Jesús lo había sanado, que alguien lo había sanado. Entonces, en fin, Jesús se encontró con él y le hizo esa pregunta. Después de que ya lo había sanado, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él?
Entonces dijo, yo soy el que está hablando contigo. Y le dijo, creo que tú eres el Señor. Y se postró y le adoró. Jesús le recibió adoración porque Él era Dios. Ahí estamos viendo la divinidad de Dios, la divinidad de Jesús. Y veamos otro ejemplo en Mateo 14:33, no mentiras, Lucas 24:52. Lucas 24. Lucas 24:52 dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. O sea, después de que Él resucitó, ¿sí? Dice que ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. Cuando Él resucitó, le adoraron, y después de haberle adorado y que Jesús subió al cielo, ellos se devolvieron a Jerusalén, porque recuerden que Jesús les dijo, vayan a Jerusalén porque van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él resucitó, los apóstoles, los discípulos, le adoraron. Así que es hermoso ver cómo Él recibió adoración, porque Él era Dios. Él decía, yo soy. Él decía, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy. Él es el gran yo soy. Jesús es Dios. Él nunca negó ser igual a Dios. Él siempre, nunca negó que Él era Dios. Miremos Juan 5:18. Juan 5, 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos estaban persiguiendo a Jesús para matarlo, porque Él no guardaba el día de reposo, porque como que todas esas tradiciones, todos esos rituales que tenían los judíos, Él los quebrantaba, ¿sí? Porque nada de esos ritos acercaba al hombre a Dios. Entonces por eso perseguían a Jesús para matarle, y porque también Él decía que Él era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Él siempre decía que Él era Dios, ¿sí? Él siempre decía igual al Padre, siempre decía, el Padre y yo uno somos uno. Él siempre decía que Él y el Padre eran uno, que eran el mismo y que era Dios, ¿sí? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nunca dijo, Jehová dice, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. No, Él nunca dijo, Jehová dice. ¿Por qué Él nunca dijo eso? Pues porque Él era Dios y hablaba por sí mismo, porque Él era Dios. En cambio los profetas sí decían, Jehová dice, así dice el Señor, así dice Jehová, y daban un mensaje de parte de Dios. Pero ¿por qué Jesús no? Porque Jesús no decía, Jehová dice. ¿Por qué? Pues porque Él era Dios, porque Él era Señor, ¿cierto? Una evidencia más que nos confirma a Jesús como Dios. Vamos a ver ahora cuál fue el propósito por el cual Jesús vino aquí a la tierra. Vamos a verlo de una forma general, vamos a verlo de una forma, pues sí, un poco general, el propósito por el cual vino Jesús a la tierra. Tenemos que entender por qué Él vino aquí. Muchas personas no sé qué piensan acerca de esto.
Muchas piensan que simplemente vino a sufrir y ya, a hacer el bien. Aunque sí vino a hacer el bien, pero él tenía un propósito eterno. Un propósito eterno. Así que uno de los propósitos por el cual vino Jesús es para cerrar la brecha que había entre el hombre y su creador y Dios, para cerrar esa brecha. ¿Sí? Había un hueco, había un abismo. Aquí estaba el hombre, aquí estaba Dios, y había un abismo. Faltaba un puente, un camino que acercara al hombre con su creador, con Dios. Vamos a ver Juan 14, 6. Dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús era el camino para ir al Padre. Nadie puede ir al Padre, al cielo, nadie puede tener vida eterna, nadie puede tener comunión con el Padre si primero no cree en Jesús. Cuando crees en Jesús, Él se convierte en ese puente que comunica al hombre con Dios. Todo aquel que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, entonces tiene acceso para ir al Padre. Él es el camino, Él cerró esa brecha, Él quitó ese abismo que había entre el hombre y su Creador. Ahora hay un camino, hay un puente que nos acerca al Padre, que es Jesús. Todo aquel que cree en Jesús lo recibe, lo acepta, pasa por ese puente y llega al Padre. ¿Para qué otra cosa vino Jesús? Para hacernos hijos de Dios. No solamente abre un camino, sino que por medio de Jesús nos convertimos en hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, a los que le reciben y a los que creen en su nombre, que creen en Jesús, tienen el derecho o se convierten en hijos de Dios. ¿Listo? Para ese fue otro propósito por el cual Jesús vino acá a la tierra, para convertirnos en hijos de Dios. Entonces, ¿con qué otro propósito vino Jesús? Pues para darnos vida eterna. Juan 3:16, que todos conocemos ese versículo, deberíamos conocer este versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Todo aquel que cree en Él, o sea, en Jesús, no se pierde y tiene vida eterna. Va a tener vida eterna en el cielo, en la eternidad, junto con el Padre. Todo aquel que cree en Jesús. Solamente a través de la fe en Jesús tenemos vida eterna. Entonces nos ha dado vida eterna. Ese es otro principio. Otra razón por la cual vino Jesús a la tierra. ¿Por qué otra razón vino Jesús a la tierra? Bueno, para librarnos de las maldiciones. En Éxodo 28 habla acerca de las maldiciones y las bendiciones bendiciones por obedecer a Dios y maldiciones por no obedecer su palabra. Y había una maldición en contra de nosotros, había una maldición sobre nuestras vidas. De generación en generación venían maldiciones de enfermedad, maldiciones de pobreza. Lean el Éxodo 28, todas las maldiciones que había, muerte espiritual, emocional. Todo eso vino Jesús a romperlo. Es un tema que vamos a hablar después con mayor profundidad, pero vamos a tocarlo así por encimita.
Pero para eso vino, para que todas las maldiciones de generaciones de nuestros padres, de los abuelos, de nuestros antepasados, se quebranten, de todas las maldiciones de enfermedad, todas esas maldiciones de pobreza, y sobre todo la mayor maldición es la muerte eterna. Nos libró de la muerte eterna, como vimos en el versículo anterior. No teníamos muerte espiritual, no teníamos comunión con Dios, no había comunión con Dios, el pecado nos apartaba de Dios. Pero vino a romper esas maldiciones, Él vino a romper con esas maldiciones. Así que vamos a ver, Gálatas 3:13, Gálatas dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Otra vez lo repito, Cristo nos redimió, ¿sí? La palabra redimir hace referencia a cuando una persona libera a un esclavo de su esclavitud, lo compra, ¿sí? Y le da libertad de su esclavitud. Asimismo, Jesús nos redimió, nos salvó, nos sacó de esa maldición. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿De cuál maldición de la ley? De las maldiciones que están en Éxodo 28. Nos redimió de todas esas maldiciones. Se hizo por nosotros maldición. ¿Listo? Todas esas maldiciones cayeron sobre Jesús. ¿Y cuándo? Cuando lo recibimos a Él en nuestras vidas, entonces Jesús toma esas maldiciones y se las lleva. Somos libres de esas maldiciones. Vamos a ver cuáles maldiciones. Rápidamente. 2 Corintios 8:9. Vamos a ir rápidamente. 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, nos redimió la maldición de la pobreza. Él, toda esa pobreza material, económica, él se hizo maldición. Así que mucha gente espiritualiza todo y dice, no, que ahí no está hablando de plata, ahí no está hablando de cosas materiales. Pero si tú miras el contexto de todo el capítulo, está hablando de cosas materiales, no de cosas espirituales. Aunque en todo nos hizo ricos, ¿no? Él se hizo, toda nuestra pobreza, tanto espiritual, tanto física como material, toda esa pobreza la llevó Jesús. Esa maldición la llevó Jesús, pero sobre todo está hablando aquí de la maldición de la pobreza material, ¿sí? Él se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Así que esa es una gran bendición que tenemos que apropiarnos para nosotros. La siguiente, Mateo 8:16. Mateo dice, cuando llegó la noche trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sí? En Primera de Pedro está como más extenso, que dice, por vuestras llagas él ha sido curado, que es el mismo versículo que leímos anteriormente en Isaías 53. Así que ¿cuál maldición se llevó él? Las enfermedades. Nos pertenece la sanidad. La sanidad es nuestra porque Él se llevó, Él se hizo maldición, Él llevó esa maldición de las enfermedades sobre su cuerpo para darnos sanidad a nosotros. Así que lo que nos pertenece y lo que tenemos que apropiarnos es de la sanidad. ¿Listo? Es un tema que es profundo y después lo vamos a tratar con mayor profundidad, con mayor claridad.
Y vamos a ver la siguiente maldición de la cual él nos libró. Hebreos 10, Hebreos 10, Hebreos 10, del versículo 19 al 20, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, quiere decir a la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Quiere decir que Él rompió con la maldición espiritual, toda maldición espiritual. Por causa del pecado no podíamos comunicarnos con el Padre, pero Jesús quitó el pecado del medio y podemos comunicarnos con el Padre a través por medio de su sangre, que limpió nuestros pecados, y Él corrió ese velo, y ahora lo podemos ver por un camino nuevo. ¿Cuál es el camino? Que Él, a través de su cuerpo sacrificado en la cruz, tenemos comunión con el Padre y vida eterna. Así que Él rompió esas 3 maldiciones, que en general son 3 maldiciones. Maldiciones de enfermedad, de pobreza y muerte espiritual. Él rompió esas maldiciones y nos dio sanidad, riqueza o prosperidad, y vida eterna y comunión con el Padre. Eso es lo que hizo Jesús. Y hasta aquí va la primera parte de la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús. ¿Quién es Jesús? Así que espero que hayan aprendido muchísimo y que hayan apuntado. Recuerden, todas las clases van a ser evaluables. Se va a hacer un examen de todo lo que hemos visto. ¿Listo? Así que un abrazo, bendiciones, y nos vemos en la siguiente clase. Chao.